Es una rebelión sangrienta. Hay miles de muertos, campos arrasados. Es el infierno en la tierra. Los rebeldes son un pueblo de tribus de diferentes etnias, los galos. Su-Adalid es el primer general que fue capaz de unirlas, Vercingetorix. Su enemigo es uno de los generales más famosos y despiadados de la historia antigua, Julio César. Los romanos llevan 100 años oprimiendo con brutalidad a los galos. Había llegado la hora del desquite. Se prepara el escenario para una de las mayores confrontaciones militares de la historia. Una batalla de maravillas tecnológicas que pone a prueba la astucia y los recursos de ambos generales. Y que dará forma a Europa en los siglos venideros. Y garantizará el futuro de un imperio. Batallas legendarias, César y el Gran Asedio. Es el año 52 a.C. Julio César ha dirigido durante 6 años una campaña brutal. Su objetivo es conquistar las tierras conocidas como la Galia, para convertirla en una provincia romana. Cuando en el año 58 a.C. se le otorga el mando de la Galia a César, la República Romana ya se había expandido por el norte de África, Grecia, Sicilia, Córcega, Cidonia e Hispania. Pero Roma no había conseguido someter a su vecino del norte, la Galia. Roma siempre había mostrado dudas sobre la expansión hacia el norte, porque tenía una larga historia de más de 300 años, de luchas sangrientas y antagonismo con los galos. Estos pueblos del norte, cuando hacían alguna invasión, eran brutales. Incluso saquearon Roma en el siglo III a.C. Había una muy mala relación. Pero la República de Roma es cada día más fuerte. Julio César, al mando de más de 50.000 soldados romanos, se abre paso a través de la Galia con una crueldad clamorosa. El Senado romano envió a César a la Galia como procónsul, es decir, para conquistar la región y transformarla en una provincia de Roma. Lo más curioso de este gran general es que no había estado nunca en el ejército y carecía de experiencia alguna en combate o de mando en combate. ¿Y por qué es un gran general? La respuesta es que fue el primer general romano en dejar no solo sus memorias, sino un relato detallado de todas sus campañas, lo que denota una gran inteligencia. Con lo que escribió César sobre los 6 años de guerra en la Galia, se llenaron 7 libros. Aunque él se considera un genio militar, puede que su éxito se explique por la calidad de su ejército. Cuando se desarrolló la campaña de la Galia, el ejército romano se había profesionalizado. Hasta el siglo I era un ejército de milicias. Había que reclutar nuevas tropas cada año, adiestrarlas y someterlas al control de generales políticos, lo que creaba problemas. Pero las reformas militares, instituidas 50 años antes de la llegada de César al poder, crearon un ejército disciplinado de soldados profesionales. Es posible que el encargado fuese un aficionado, pero había 10 legiones de soldados profesionales. Es uno de los puntos que explica el éxito de César. Quizás otro punto sea que se puede ser un gran general aunque no se combata. En el caso de la Galia no eran ejércitos realmente significativos. La Galia no es una nación unificada con un ejército nacional. Es un conglomerado de ejércitos tribales que carece de disciplina y cohesión. El problema fundamental de la Galia es que era una región de entre 15 y 20 millones de habitantes con muchos grupos étnicos distintos que se habían peleado entre ellos durante generaciones y no habían desarrollado una capacidad militar sofisticada. Aún así, la conquista de la Galia es más difícil de lo que prevé César.
No se podía derrotar un ejército, ganar una batalla y conquistar la Galia. Había que derrotar a cientos de pequeños ejércitos. César se enfrenta a cada nuevo ejército galo con una crueldad creciente. César cometió carnicerías horrendas como producto de la típica brutalidad romana de imponer o bien la amistad de Roma o el terror de Roma. El reinado de César fue el del terror. Destruyó aldeas enteras, mató a todos sus habitantes y fue en busca de la siguiente, una brutalidad absoluta. Inevitablemente, durante un periodo de 6 años se impuso el control de Roma sobre la Galia. Pero en el fondo seguía anidando un sentimiento de odio hacia los romanos. Un espíritu de rebelión que solo buscaba un líder que lo agitase. Entra en escena Vercingétorix, un carismático general galo. Al igual que César, también tiene una misión: unir por fin los cientos de tribus de su tierra natal contra César. Vercingétorix es un rival digno de César. De joven se había adiestrado y peleado al lado de las legiones romanas. Vercingétorix había sido jinete del ejército de César en las anteriores guerras gálicas. Sabe cómo funciona el ejército romano. Conoce sus puntos fuertes y sus puntos débiles. Es el tipo adecuado para hacerle frente a César. Vercingétorix estaba convencido de que podía ser el momento justo, la gran oportunidad de los galos. No era su tribu o la otra, era todo el mundo. Creía que podía encender la chispa con un ataque triunfal contra los romanos, y que de ese modo, por primera vez, las principales tribus galas unirían sus fuerzas para combatir la opresión romana, derrotar a César y expulsar a los romanos. Eso era lo que había pensado. Su plan para provocar a César tiene éxito. Vercingétorix ataca con más de 70.000 soldados la ciudad romana de Orleans y le da a César una dosis de su propia medicina. Se lanzó sobre ella como un león sobre un conejo, quemó la ciudad y asesinó a todo el mundo. Los galos masacran a más de 5.000 hombres, mujeres y niños. Vercingétorix envía a César un mensaje claro: los galos no tolerarán más la brutalidad del general romano. Esa fue la chispa de la revuelta. Fue un hecho señalado que impulsó a los galos a luchar contra Roma. Era la intención de un buen estratega que tuvo éxito. Para Vercingétorix ya no hay vuelta atrás. Ha comenzado la revolución. Él y César se encontrarán frente a frente. Pero Vercingétorix tiene la iniciativa. Pronto consigue más victorias, cuenta con el apoyo de un ejército enorme y lo dirige bien. De repente ese hombre es imparable. A pesar de superar a los romanos en número, Vercingétorix sabe que su ejército, grande pero desorganizado, perdería en una batalla directa y abierta contra el ejército altamente profesionalizado de César. Así que su estrategia consiste en atacar a César con pequeñas incursiones, con una guerra de guerrillas, hasta infligirle tanto daño que los romanos se vean obligados a retirarse a Roma. Su política es la de acosar a los romanos, impedir que se hagan con comida, causarles dolores de cabeza. Para mantener a las tropas romanas en vilo, Vercingétorix hace algo que tendrá una gran repercusión en la historia militar. Convence a los galos para que quemen sus aldeas, sus cosechas, sus campos. Es una estrategia conocida como tierra quemada. Lo quemaban todo. Las ciudades, las aldeas, los campos, todo. En otras palabras, no dejaban nada con lo que pudiese sobrevivir el ejército romano.
En agosto del año 52 a.C., tras implantar su táctica de tierra quemada, Vercingetorix dirige una pequeña emboscada contra los romanos cerca de la actual Dijon. El arma favorita de los galos es la espada ancha. Tiene una hoja pesada de hierro diseñada para aplastar con la fuerza bruta. El soldado romano porta una espada corta, de 66 centímetros de largo y 6 de ancho. La espada corta tiene una hoja de acero afilada y se utiliza para apuñalar. Tras un combate de varias horas en Dijon, Vercingetorix pone fin a los ataques relámpago y retira a sus hombres. Parece que tiene éxito la estrategia del galo. César se pone en marcha desde Dijon hacia la frontera de Roma. Vercingetorix lo persigue con su ejército para impedir que César alcance Roma y reabastezca sus fuerzas.